Bienvenidos a esta cuarta temporada de su podcast de cultura corporativa, impulsada por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Es para todos los que impulsamos al instituto un verdadero placer estar en contacto con ustedes y poner sobre la mesa y a discusión los temas que vemos que están marcando tendencia en nuestro contexto empresarial. El día de hoy estoy muy contento porque debutamos en este primer capítulo de la cuarta temporada con dos invitados de lujo. Fabiana, bienvenida. Muchas gracias, Marco. Y pues bueno, Marco, muchas gracias también a ti por el apoyo, porque hoy vamos a abordar un tema verdaderamente trascendental en nuestras organizaciones, que es la inversión en el talento, en el capital humano, como un verdadero apuntalamiento a un desarrollo sostenible. Entonces, pues bueno, el contexto en el que se están desenvolviendo nuestros negocios están siendo apuntalados o marcados por un sinnúmero de situaciones que nos están haciendo replantear la forma de gestionar el liderazgo. Sin duda, los problemas geopolíticos que estamos enfrentando, el clima, ¿no? el calentamiento global, todo el daño que le estamos causando al planeta y esta conciencia colectiva que nos hizo un despertar a raíz de la pandemia, nos ha hecho replantear las formas en las que nos estamos conduciendo y con las que estamos apuntalando el capital más valioso de nuestras organizaciones, que es el humano. Entonces, para mí es un verdadero gusto tenerlos y poder abordar los desafíos de estos temas que nos están marcando incluso las tendencias en las agendas globales. Sin duda, el propósito de las organizaciones, ¿no? El sumar la cultura al propósito, creo que es algo muy revelador. La manera en cómo la presencialidad dejó de ser, ¿no? Y estamos ahora ante ambientes híbridos y trabajo remoto, incluso que está no solamente rompiendo barreras de las ciudades, ¿no? Sino de los países. Y eso también genera otra necesidad en el talento de no solamente el ser bilingües o trilingües, sino biculturales o multiculturales. Entonces, pues hay bastantes retos en el contexto mundial que nos han hecho replantear. Y en ese sentido, quisiera preguntarles a ambos, y empiezo contigo, Fabiana. ¿Cuáles son los temas más retadores en esos desafíos? Mira, creo que hay varias tendencias que coexisten y que muchas veces no se las toma justamente como programas independientes, cuando en realidad son parte de un todo rompecabezas que hay que integrarlas, ¿no? Entonces, a ver, Marco, si me querés ir ayudando también en algunas que voy a ir empezando. Una de ellas es la tan mentada diversidad, equidad e inclusión, que a fines de no estar mencionando voy a decir diversidad, pero incluye todo esto. Creo que empezó en algún momento como un tema reputacional, que venía bien cada empresa tenerle como de branding, pero hoy tiene que estar necesariamente atada al modelo de negocio, ¿no? Y no solamente tenemos que entender por diversidad hombre-mujer, que sería una, claro que sí, o de etnias, que en México no es ese principalmente uno de los problemas, por ahí en Estados Unidos sí, sino que abarca todas muchas otras cosas esto de diversidad. Una de ellas, por ejemplo, podríamos mencionar formas de pensamiento diferentes, integrarlos al modo de trabajo, quiero decir, en un mismo equipo me refiero, ¿no? Pensamientos abstractos con pensamientos creativos a la hora de resolver un problema. Que eso antes era como silos independientes que no se tocaban y hoy son necesarios para optimizar resultados eficientados, ¿no? Este sería uno. Después otro pudiera ser bueno, esto es muy en boga, las diferencias generacionales. Sí. Todo el tiempo hubieron diferencias generacionales conviviendo,
pero hoy está mucho más marcado las diferencias de ver las cosas, de resolver las cosas, los timings para hacer las cosas, qué valores mueven a cada uno de ellos, y con una salvedad más, que antes los grandes, como estaríamos nosotros ahora, digamos, catequizábamos a la nueva generación. Sí. Y hoy esto se ha invertido en muchos aspectos. Hoy chicos en tecnología de 20 y pico de años están para enseñarnos a nosotros, ¿no? Nos dan 3 vueltas. Totalmente. Y esto creo que se ha invertido. Sí. Bueno, y después, bueno, obviamente la incorporación de minorías. Esto, por supuesto, Sí. que también. Y algo me parece también que no dejaría de mencionar, las equipos con neurodivergencias. Esto me parece interesantísimo. Bueno, acá tengo a alguien que estuvo en HP mucho tiempo, pero por ejemplo SAP, y menciono una empresa, pero hay muchas, Sí. de incorporar gente en el espectro autista, ¿no? Que tienen capacidades muy de enfoque, de detalle, y para desarrollos de productos de tecnología son sumamente valiosos. Y SAP tiene un programa que data, no creamos, de la pandemia, debe tener ya como 10, 15 años, donde han acondicionado espacios de trabajo con intensidad lumínica distinta, con ruidos distintos porque se ven muy afectados, pero que cuando salen las urgencias de tecnología que hay que resolver y que nosotros normalmente la parte emocional puede interferir a la hora de los resultados, este tipo de personas con estas capacidades tienen justamente la capacidad de resolver sin perder el foco a dónde van, ¿no? Entonces son sumamente valiosos para una cantidad de trabajos. Claro. Entonces todo esto implica la diversidad. Suena hermoso, porque está muy bueno, pero no nos tenemos que olvidar que las empresas están para ganar dinero, básicamente. Entonces no son altruistas, ni fundaciones, ni nada parecido. Lo pueden tener, por supuesto, pero no como fin principal. Entonces, todos estos programas, si no están atados al modelo de negocio y a medir resultados, estamos jugando a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios de todo este tipo de cosas. Por ejemplo, McKinsey, por ejemplo, tiene unos estudios donde demuestra que equipos que son diversos, Sí. con diversidad me refiero, rinden tienen posibilidades de rentabilidad un 30% mayor a aquellos tradicionales, equipos tradicionales. Entonces, bueno, aquí la labor de recursos humanos, justamente el reto está en cómo esta diversidad incorporarla al negocio, pero no desde un lugar altruista, que está muy bien que se tenga, sino de qué manera se puede medir el impacto de la incorporación de esta gente al negocio, ¿no? Bueno, acá pongo una sobre la mesa, no sé si te quieras vos aportar otro para no... Una cosa que es muy importante es que estamos viviendo un nuevo contrato social. Sí. Y el contrato social empieza con cosas muy sencillas a veces. Los jóvenes y las nuevas generaciones no están buscando papás ni jefes, están buscando líderes que los puedan retar, que puedan ser ejemplo, que trabajen con el ejemplo y el ejemplo arrastra. Esa es una cosa importante. Sí. La gente está buscando también tener la flexibilidad de horarios y de cosas, pero trabajos híbridos. Pero por otro lado, está buscando también seguir aprendiendo, poder desarrollar, poder crecerse y buscar trabajos donde genere valor. Sí. O sea, buscan mucho la parte de valor. Yo creo que eso es uno de los retos más importantes. Ahora, ¿dónde se puede crear un impacto más fuerte? En el propósito. Nos fijamos siempre en el objetivo, tus objetivos, la evaluación de resultados, o cuando mucho vamos al método, cómo logras esos objetivos, pero nos olvidamos de un propósito compartido. Y aquí entran todos los grupos de diversidad, entran todas las edades, pero al final de cuentas, ¿por qué y para qué voy a trabajar ahí? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es ese propósito compartido que me alinee? Y no se trata de estar haciendo tareas sino poder impactar en un momento determinado. La gente busca una empresa también que diga, bueno, ¿y cómo impacta a la sociedad? Eso está cambiando. Sí. Ahora, hay algo que no se puede olvidar. El mando medio ayuda mucho. Cuando hablamos de que se va a lograr mayor satisfacción en los clientes, si tienes gente contenta y trabajando bien en la empresa, se logra siempre y cuando tengas un mando medio fuerte.
Un mando primero que tome la responsabilidad. Ya no estamos en la época que la alta estrategia, los altos puestos definen la estrategia y acá la Perrache implementa, sino estamos en el día a día con tantos cambios que ellos toman también un gran poder para la toma de decisiones. Entonces, ese propósito compartido está ahí. Y un poquito con lo que comentabas, a veces lo más difícil en la diversidad es traer gente que piense diferente al jefe, que viva los valores de la empresa, pero que piense diferente. ¿Por qué? Porque si no lo contratas tú, lo va a contratar la competencia y se le van a ocurrir las ideas en la competencia. Entonces, no lo vas a traer aquí más que para aportar, para que te ayude, para crear un buen ambiente. Yo he visto ambientes donde hemos contratado personas con muy poca situación visual, o sea, que no ven de nacimiento, y en grupos les cambia la dinámica, o sea, los hace más humanos, los hace más de trabajar en equipo, porque al final de cuentas queremos los logros como el equipo, no solo los logros de unas personas individualmente. Entonces, el reto está en esta parte del contrato social, pero el impacto para mí está en la parte del propósito compartido. De acuerdo. Y vas profundo, ¿no? Con el propósito. Mucho más convencido. Y si me dejas agregaría algo más acá, que el liderazgo también hay que trabajarlo con todos estos cambios de circunstancias que han estado. Digamos que hoy un jefe, o quien ejerce como líder, tiene que estar manejando equipos justamente que no responden a esa jerarquía tradicional, sino que es más horizontal, donde tiene que haber un feedback continuo y que la gente busque ese feedback continuo. Tiene que estar trabajando con equipos híbridos que pueden estar uno en Brasil y el otro acá y que no los conoce personalmente. Y tienen que llegar a objetivos comunes que entonces recursos humanos acá tiene que atar todo esto para que haya objetivos muy claros, con KPIs muy medibles, para que este líder pueda decir, te voy a evaluar con esto, porque a donde tenemos que llegar es esto. Y hay veces que no podemos pretender que hayan venido sabiendo hacer esto, o sea, ha cambiado mucho las circunstancias y es recursos humanos la que tiene que estar capacitando a los líderes para que puedan llegar también a llevar a la gente a estos resultados. Creo que un líder que sepa escuchar, que sepa poner atención, que sepa persuadir, no manipular, persuadir, que pueda hacer un coaching para personas con mal desempeño, para mal comportamiento, malos hábitos, o personas que necesitan seguir creciendo y que pues les falta dónde situaciones estratégicas, pensamiento estratégico, o sea, poderlos ayudar a crecer. Y el líder debe ser el verdadero custodio de la misión. Esa es una cosa que se nos olvida. O sea, el líder, el mando medio y el mando alto debe ser el verdadero custodio de la misión. Y tú vas y le preguntas a muchas empresas, oye, ¿y cuál es tu misión? Y no se la sabe. Sí, claro. O sea, está bonito y está puesto en la recepción. En la recepción, pero con suerte. Con suerte, pero no se la sabe. Entonces, ¿dónde vas a poder hacerlo? Y tiene una parte también de administrador que no se puede olvidar. Que herramientas básicas de calidad, cuestiones básicas de procesos que tienen que seguirse para poder hacerlo. Pero volvemos a ese líder, decíamos, de transaccional a aspiracional. Y yo me quedo con eso. Marco, sobre tu comentario, quisiera su retroalimentación sobre esta recomposición de los modelos de liderazgo, donde le estamos dando mucho más peso a esas habilidades blandas que deben tener los líderes, incluyendo la inteligencia emocional. Hace unos días escuchaba una frase que me impactó por la claridad con la que describe nuestra situación, porque nos aseguraban que contratamos por competencias y desincorporamos por actitudes, ¿no? Entonces,
esas actitudes mal enfocadas tienen mucho que ver con la falta de desarrollo de las habilidades soft o las habilidades blandas, y lo mencionabas claramente. El pensamiento estratégico, el trabajo en equipo, todo eso que no nos enseñan tan claramente en las universidades. ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en las capacidades que tenemos actuales y las que queremos en el futuro, porque hay cosas que están cambiando en el medio ambiente con todo lo que tú explicaste al principio. Entonces hay que pensar en esas capacidades en el futuro. Es muy importante tener indicadores que tengan que ver con productividad, con innovación, con resultados. Y algo creo que es vital es aprender siempre y adaptarse a los cambios. Sí. Por otro lado, una de las grandes preocupaciones en el área de recursos humanos es toda la parte de salud mental. O sea, se ha disparado fuertemente. Yo he estado preguntándole a más de 30 grupos, oiga, ¿quién conoce a alguien con un problema de salud mental? Y más del 70% del grupo me levanta la mano. Entonces, esto ya estaba antes de pandemia, después se empezó a notar, pero lo tenemos ahí. Estamos más preocupados ahora de que si te ven y te pusieron un like o no en tu face o en algún lado, y eso está impactando. Claro. Entonces, sí necesitamos mejorar las habilidades blandas algunas, pero también algunas habilidades técnicas. Entonces, las palabrejas de moda ahora se llaman upskilling y reskilling. Eso significa volver a aprender lo que ya sabías, pero ahora diferente, o aprender habilidades nuevas que antes no tenías. Ahora, el trato humano, el estar hablando con un ser corpóreo, con un cuerpo material y un alma espiritual, con dos potencias como la inteligencia y la voluntad, que a veces no las llevamos a práctica. Nos quedamos nada más en la inteligencia, pero no definimos la voluntad para efectivamente hacerlo. Tener la fortaleza para poder hacerlo, la resiliencia para poder enfrentar los cambios y tomar decisiones en un ambiente donde no tienes toda la información. Claro. Por más, al final de cuentas mucha gente empieza a utilizar inteligencia artificial, pero el responsable de la información que vas a dar eres tú. Tú tienes que hacerte válido de la información que estás, y es tu toma de decisiones y tu análisis de la problemática lo que va a llevar a escenarios y a tomar una decisión que realmente logre resultados. Hay que seguir innovando, y no hay que olvidarnos que hablamos con sentimientos, con pensamientos, con emociones en un momento dado, y a veces si no las sabemos manejar nos puede llevar a otros estadios. Entonces tú voltea a ver que muchas empresas empieza a crecer lo que le llaman escucha, un psicólogo que te ayuda. Hay lugares donde tú puedes hablar y tienes alguien que te conteste, que puede atender a alguien que se quiera incluso suicidar, y poderlos conducir. La parte del burnout, del trabajo excesivo, de la presión, no se trata de presionar por presionar. Para eso, cuando yo llegué a Guadalajara, donde yo trabajaba, les decían a los supervisores cuando yo llegué los látigos, no, se trata de hacer con sentido, con un propósito compartido, con un porqué y un para qué, para poder lograr esos objetivos que queremos hacer. Sí, súper. Oigan, ¿algo que agregar? Complementaría, con algo más. Me encantó lo que decías. Yo hay una frase, me dedico a hacer executive search todo el tiempo, ¿no? Sí. Y siempre digo lo mismo, te contratan por lo que sabes y te despiden por lo que sos. Sí. O sea, así. Pero eso es de manual y se verifica. Y esto a donde nos lleva, que me parece súper importante, es cuando se contrata a alguien, hay que ver la persona inmersa en esa cultura. No es lo mismo estar trabajando en empresas donde está todo con procesos, políticas muy determinadas ya, con una empresa que pueda ser de reciente nacimiento, o un Google donde no digo que sea Montessori, porque no, pero se manejan de otra forma las cosas. Entonces
es como si yo quiero poner a un Mike Tyson, disculpen mis ejemplos, pero de recepcionista. O sea, el tipo es un genio peleando, pero si lo pongo de recepcionista no va a funcionar o va a golpear a todo el mundo, lo cual sería un problema. Entonces digo, cada persona tiene su lugar adecuado en un lugar determinado. Entonces, esta sí es la responsabilidad de recursos humanos, de ver en la estrategia de la empresa hacia dónde queremos ir, hacia allá. Para eso, ¿qué habilidades necesito de mi gente? ¿Ok? Para eso tiene que mapear su gente para saber dónde está. Determinar qué brechas pueden haber, en ese caso, para establecer políticas, digamos, de empezar a trabajar, decir, no, esta persona la tengo que correr para aquí, esta la tengo que capacitar en allá, esta la tengo que empujar un poquito más porque ya está en el borde, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quien tiene que tener esta visión y sentarse en la mesa estratégica de la toma de decisiones hacia dónde va la empresa es recursos humanos, y para eso se lo tiene que ganar también con estar mostrando esto que estamos haciendo nos va a llevar a tal o cual lugar, o sea, dónde impacta en el negocio. Esto no lo podemos olvidar, ¿no? Entonces, bueno, digo un poco la responsabilidad acá que tenemos o tiene recursos humanos en cuanto a cabeza de esa área en este aspecto que mencionaba. Súper, muy bien. Y para cambiar de tema y dejar un mensaje a nuestra audiencia, quisiera que les compartieran en su experiencia en el desarrollo de talento y en la gestión del capital humano, cuáles son esas tendencias en las que como empresarios o directores generales o incluso nuestros partners de área tenemos que dejar de pelear y abrazarlas y gestionarlas adecuadamente, como es el uso de la IA, ¿sí? que algunas empresas o empresarios vetan, ¿no? y la quieren prohibir, o como el trabajo remoto, ¿no? que rompió todo el paradigma que teníamos de 24/7 y hay una palabra medio antisonante, ¿no? De que eran horas hombre, digamos. Horas silla. Horas silla, ok. Sí, horas silla. Entonces, y por eso nos evaluaban, ¿no? Así no estuviéramos haciendo nada, estuviéramos en el café y en el chat con 15 amigos, perdiendo tiempo. Entonces, ¿cómo abrazaríamos todas estas? ¿Y cuáles son las más retadoras? Yo creo algunos que tips. desde el punto de vista más de tips, primero, aquí hay mucha gente que nos escucha que está en consejos. Sí. Lo que el consejo permite se va a triplicar abajo. Sí. Si en una junta de consejo no hay buen trato, no hay una buena forma, tú no esperes que los de abajo lo hagan. Si el ejemplo no se... No viene de arriba, no viene del tono desde la... arrastra, y eso está ahí. ¿Qué creo yo? Primero, no te vas a enfocar ahorita a todos los puestos, enfócate en los puestos críticos. ¿Cuáles son los puestos que realmente son importantes? Entonces ahí pon el talento importante, habla de sustitución, habla de sucesión, habla de desarrollo en esos puestos críticos de la organización. Otra cosa que es importante, tener líderes adaptativos. No se trata de alguien que sepa todo, que tenga simplemente, que pueda ayudar y desarrollar a las personas y tomar decisiones en incertidumbre, porque no vas a tener toda la información. Como alguien decía alguna vez en Caber Guess, por más que tengas inteligencia artificial o uses econometría o uses las técnicas de ISO, al final de cuentas tú tomas la decisión y la vas a tomar en un ambiente de incertidumbre. Entonces hay que saber vivir y tomar eso. Otro, requerimos muchas capacidades digitales, o sea, de tecnología. Ahorita puedes comprar robots que hace 10 años valían 5 o tantos más. Ahora los puedes comprar más baratos. Y no toda la tecnología está en los países de punta. También hay otros países que están generando alguna tecnología. Y la otra es aprender las tripas de la inteligencia artificial. ¿Qué te va a servir? ¿Cómo te va a servir? ¿Y cómo estás? Necesitas un líder que escuche, pero que escuche a su gente, pero que tome decisiones con datos y no con corazonadas. O sea, que tome decisiones con datos. Data mata. Necesitamos tener incentivos, sí, que premien a la persona, pero que premien al equipo también. No solamente incentivos individuales, sino dime cómo te pagan y te diré cómo te comportas.
Entonces, si ese incentivo no es grupal, no va a haber ese trabajo en equipo que necesitas tener. Y hay veces que hay que tomar símbolos. Claro. Oye, no vas a promover al de mejores resultados, a lo mejor sí, pero vas a promover también al que tenga el mejor valor. O a lo mejor vas a tener que decirle las gracias a alguien que es un top performer, pero es más abrasivo que saber qué, causa puros daños y golpeados. Esos símbolos realmente hacen cambiar las culturas. Esos símbolos hacen que realmente la gente entienda y haga valer que sí estás haciendo un cambio de a de veras y no te estás quedando nada más en buenas intenciones. Perfecto, muy bien. Fabiana, platícame, ¿qué tips le damos? ¿Y sobre qué temas? A ver, vamos. Digo, la claridad, acá abonando un poco lo que decía Marco, pero desde otro punto de vista, tiene que ser desde la cabeza a dónde tienen que ir. Y sobre esa base empezar a trabajar. O sea, hay micros que nos llevan a todos lados, pero uno me lleva a Ciudad de México, otro me lleva a Chihuahua. Bueno, si no sé a dónde, no se trata solo del micro, se trata a dónde, ¿no? Y esto tiene que venir muy claramente desde arriba. Después entonces ver con qué herramientas, hay cosas que el mercado las va a imponer. No importa si yo quiero o no quiero, esas van a suceder. Más tarde, más temprano, pero van a suceder. Entonces recursos humanos acá tiene que hacer una labor de estar muy con idioma empresarial, de decir, si tomamos tales y cuales medidas, porque a veces no quiero dar trabajo híbrido porque digo, no, yo dueño de empresa, no, prefiero ver a la gente acá trabajando, y si yo veo que hoy existen estudios donde dice que el 70-80% de la población busca trabajos donde haya esa flexibilidad y si no, no quieren ir a trabajar acá, entonces el talento que yo puedo empezar a incorporar a mi empresa es de menor calidad que si yo diera esas herramientas, que existen estudios de Gallup, de McKinsey, muchas empresas donde dicen que las empresas que adoptan trabajos flexibles e híbridos en varios sentidos, tienen una productividad mayor del 30%. Si yo todo eso lo puedo bajar al idioma que entiende el empresario, va a empezar a ver las cosas distintas del por qué se quieren estas cosas. Claro. Y después para eso hay que trabajar en la cultura. Si yo quiero una empresa de innovación, o sea, con un espíritu de innovación, el error no lo puedo castigar, porque estamos aprendiendo sobre la marcha. Veamos los WhatsApps que permanentemente la plataforma dice mejora no sé cuánta, ya la 23.923, ¿no? Que quiero decir, sacan el producto, mejoran y van viendo sobre la marcha. O sea, el modelo hoy empresarial está cambiando. Entonces, pero todo esto hay que aterrizarlo, recursos humanos acá me parece fundamental como socio estratégico, donde muestre, si queremos innovación tengo que tener equipos diversos. O sea, les doy un ejemplo que me dieron. Una colega de recursos humanos la llevan a una automotriz a mostrarle un nuevo automóvil hecho para mujeres. Bueno, qué halago. Color rosa. Y ya del vamos dijo, ¿por qué rosa? Lo tenemos que estigmatizar así. Entonces, bueno, la hacen entrar, ver, y qué sé yo, y ve que un lugar, un agujerito, dice, ¿y este agujerito para qué es? Para que la mujer pueda colocar su flor. Ok, habrá que ver si queremos nosotras poner una flor, pero supongamos. Y le dice, ¿dónde puedo poner mi bolsa? Porque esa es la realidad que tengo yo como mujer que subo por la bolsa y no sé de los pies. Y yo, no, eso que me muestra que el de producto eran hombres, porque el hombre no tiene el problema de la bolsa. Claro. Si hubiera una mujer, probablemente hubiera dicho, no, yo en el auto necesitaría esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si queremos algo de innovación, necesitamos equipos diversos, inclusivos, con pensamientos divergentes en muchos aspectos. Y con estructuras a su vez flexibles. Si yo quiero eficiencia operativa, tengo que tener mediciones muy claras, ¿no? Y premiar quienes llegan a eso. O sea, no puede haber incoherencias de cultura, porque entonces ahí el engagement, el compromiso de la gente empieza a decrecer y no se llevan a los resultados. Me quedaría por esa idea. ¡Súper! Ahora a mí me gustaría jugar con estos dos gurús de los recursos humanos un poco, y que me expliquen en qué momento dejaron de ser noministas para convertirse en aliados estratégicos y base de la estrategia organizacional. Bueno, ¿voy yo? Ahí va, agarro el micrófono, pero no lo largo tan fácil, ¿eh? Sin el golpe tan duro. No. Bueno, yo soy de formación,
abogada, como ya lo has comentado, y digamos que, no sé si vieron un video todo ya tiene mucho tiempo, qué horror, Sí. pero bueno, Steve Jobs dio un discurso en la Universidad de Stanford allá por principios de los 2000, y en una de las partes hablaba de connecting the dots, ¿no? No sé si lo recuerdan eso, que hoy yo veo para atrás, Sí. la historia que ya está bastante transitada, y veo cómo se fueron conectando estas cosas, ¿no? Claro que cuando la fui haciendo no tenía la más pálida idea que iba a venir para acá, pero Sí. bueno, o sea, como abogada, carrera que amo y me parece maravillosa, y ejercí muchos años, me dio un pensamiento estructurado, conocer sistemas, conocer reglas formales e informales, y esto me permitió que cuando estoy en una organización uno empieza a ver que hay discursos que dicen una cosa, pero se están manejando espacios de poder que son otras. Sí. Y esto me lo dio, digamos, desde el lado jurídico. Pero después, no obstante eso, salto a la mediación, que sí fue una transformación importantísima. O sea, pensemos esto, me encanta pensarlo de esta manera. Cuando varias personas no se pueden poner de acuerdo, tienen que ir a un juez a que le diga, vos te quedás con la casa y vos con el auto, porque no nos pudimos poner de acuerdo. Una mediación, estamos en instancia previa donde todavía podemos dialogar. ¿Qué te parece si la casa me la quedo yo y el auto lo tenés vos tales días y los fines de semana yo? Y ahí nos pusimos de acuerdo porque en verdad no necesitaba el auto todos los días, por decir cualquier tontera, ¿no? Entonces, la mediación me llevó a mí a tener otro enfoque de las cosas y ver que la escucha, lo importante que es, y ver realmente lo que está queriendo decir la persona, que no necesariamente es lo que estamos escuchando. Y bueno, de ahí si sumo, también hice docencia, y en la docencia ya pude tener un pensamiento más crítico, más integrador de las cosas. Y esto es cuando, aplicado a lo que después es hoy, el Executive Search, me piden un perfil, que muy bien, el job description está clarísimo, lo que un director de marketing, eso pongo el LinkedIn y me sale, eso es lo más sencillo. Pero va a trabajar en una empresa con tales y cuales características, con una coyuntura que va a adquirir otra empresa que entonces va a pasar tal otra cosa, en fin, quiero decir, ver toda una parte más holística del asunto, eso te diría que me lo dio bastante la docencia. Y bueno, y cuando llego al headhunting fue integrar todo esto, pero cambiando el escenario. Sigo viendo conflictos, sigo viendo personas, sigo viendo dificultades en la comunicación, pero ahora en otro escenario que se llama talento y cultura, ¿no? Ese más o menos sería mi derrotero. Padrísimo, padrísimo. Y a ver, señora, ¿en qué momento dejamos de ser noministas? Muchas veces las áreas del factor humano no vemos cuál es el punto crítico. Sí. Si la gente no tiene las competencias, no vas a lograr los resultados. Pero también hay que pensarlo desde el punto de vista del negocio. La gente de recursos humanos en la época del COVID, todo el mundo estaba con ellos. Sí. Después del COVID dejamos de serlo. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus indicadores estratégicos que van a hacer que seas interesante para el negocio? ¿Cómo haces que esas competencias realmente ayuden en los roles críticos para hacer una diferencia? Pero pensarlo desde la visión del consejo. El consejo, ¿por qué le interesa ciertas cosas? ¿Dónde está ligado a la estrategia? Si tienes competencia, innovación, productividad, ligado a la estrategia, vas a lograr los resultados. Entonces, debemos de dejar de pensar con una mentalidad de silos para pensar con una mentalidad más holística. Al final de cuentas, lo que queremos es que a todos nos vaya bien, que este sea un buen lugar para trabajar y que tengamos de negocio este año y el año que entra y podamos competir con todo lo que viene, porque hay posiciones donde van a ser afectadas con la inteligencia artificial. Hay puestos donde va a ser. Entonces, ¿cómo haces que la gente pueda cambiar y tener esto más ligado a la estrategia, no de hoy, de 5 años, de 3 años que tienen las empresas? El consejo tiene que pensar en esa visión estratégica y es parte de su rol. Yo creo que tiene 2 roles importantes. Uno, definir la estrategia general y verificar que suceda, ejecutarla. Y por otro lado, su rol muy importante es
poner al CEO y al director general que esté ahí, pero lo importante es ver cómo ese equipo integrado logra los resultados. Y tenemos que pensar que no tenemos que verlo con una visión de silos, de tú eres de Contraloría o de Recursos Humanos o de Producción, sino cómo el equipo integrado logra los resultados. Y creo que en COVID nos pusimos de acuerdo. Muchas empresas estuvieron a punto de desaparecer y si no hubiera habido equipos integrados, no sobreviven. ¿Sí? Entonces necesitamos pensar y cambiar la mentalidad de una idea, como decía hace rato, transaccional para hacer algo más aspiracional, pero no como sueño, sino algo que realmente ayude a lograr la estrategia a 3 años. Sí, padrísimo. Y regresando contigo, Fabiana, lo puntualizaste muy claro en cómo ha sido tu evolución. En lo personal me llamó mucho la atención tu formación jurídica como abogada y cómo migraste a la mediación y llegas al headhunting, ¿no? a ayudar a las organizaciones en su arquitectura humana, pero de alto nivel. Entonces, muy padre. No quisiéramos en las organizaciones llegar a necesitarla porque debemos desarrollar estrategias de retención y desarrollo, ¿no? Pero muchas veces, y lo decía Nelson Mandela, cuando la inspiración no está dentro, hay que traerla de fuera, ¿no? Entonces, sí, solo más necesario. Que muy útil aparte, porque nos resuelven la vida muy rápido y muy contundente, ¿no? Con todas las estrategias. Sí, pues yo creo que también hay un tema, bueno, la edad debe tener que ver, No. pero hoy te das cuenta, y digo, y aparte con el Poder Judicial que hoy está atravesando las cosas que está atravesando, hoy las mismas empresas ponen cláusulas de mediación con tal de no ir a los tribunales, ¿no? Sí. Entonces, se está desarrollando también, bueno, puede ir un arbitraje también que sería una instancia intermedia, pero digo, no es necesario ir a confrontarnos, tenemos que escuchar y ver qué estamos necesitando, qué necesita la empresa y qué hacemos con la gente para conciliar esos dos intereses distintos. La gente quiere trabajar bien en un lugar que le permita tener una vida equilibrada, recibir sus ingresos y aportar porque necesitan un propósito, una trascendencia. Y la empresa también necesita este tipo de gente y logrando un compromiso, un engagement. Entonces digo, escuchándose, y hay veces que esos puentes están rotos o que no andan tan bien, volver a restablecerlos para que se entiendan, me parece es una labor interesante. Y yo en lo personal pasé de lo particular a lo general. O sea, primero estudié Recursos Humanos, luego Administración, luego Economía y luego Ciencias Económicas. ¿Quién tal? Los doctorados son en eso. Entonces, yo creo que hay que verlo siempre que uno tiene que seguir aceptando el cambio, manejando el cambio y aprendiendo. Nunca puedes dejar de aprender, reconocer errores, tener la humildad de saber en qué te equivocaste, tener la humildad para ver en qué requieres mejorar. Y eso creo que es muy importante. Hace unos días leí un libro que decía que nos tenemos que ir a la cama con la satisfacción de que aprendimos algo nuevo, ¿no? Entonces, sin duda, totalmente de acuerdo contigo, Marco. Y quedándome contigo, quisiera aprovechar toda esta experiencia en transformaciones corporativas en las que has estado, incluso en empresas transnacionales, como lo mencionamos hace un rato. ¿Cuáles han sido las prácticas más desafiantes en tu trayectoria? Bueno, lo que decíamos hace rato, o sea, las prácticas es, sobre todo, por ejemplo, la fusión, lo importante es la cultura, porque las fusiones a veces traes culturas diferentes, sean gente que todo es por escrito, todo es rápido y todo es de decisión, y hay culturas donde dicen no, el consenso, la llamada telefónica, llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que el reto más importante está en la cultura que te conviene tener y que tienes que crear para lograr los resultados que vas a necesitar en el futuro. No pensar solamente en el hoy, sino pensar en qué requiero para luego. Y ahí está el reto más importante, porque nos quedamos en el feeling touching y no es solamente recursos humanos para hacer team building. Está bien, hay que hacerlo, pero también es para mejorar en competencias. La gente quiere aportar, la gente está buscando retos importantes para hacerlo.
Entonces necesitamos darle las herramientas para que cada quien tenga su propia voluntad de querer lograr ese compromiso que estás buscando como empresa para poder tener la resiliencia suficiente que te ayude a lograr los resultados que estás buscando. Padrísimo. Y me quedo con algo que enfatizaste mucho en esta última intervención, que es la cultura con propósito, ¿no? Sí. Y máxime que hay no paradigmas, sino realidades en las que se asegura que la cultura se traga la estrategia, ¿no? Claro. Y eso es parte. Y muchas veces en consejo nos la pasamos pensando en la estrategia, pero no en la implementación. Ajá. Al final de cuentas, lo que necesitas es ejecutar. Sí, sí. Y si no tienes, tú puedes tener una estrategia a lo mejor no tan sólida, pero sí, tienes un equipo con muchas capacidades, va a poder lograr ejecutarlo. Sí. Y no va a suceder si tienes un equipo, no tienes ese equipo con las capacidades para lograrlo, aunque tengas la mejor estrategia del mundo. Sí. Yo te adicionaría ahí el líder, porque puedes tener la estrategia mejor, gurús, sabemos que hay muchísimos, pero si no tenés quien la lleve adelante y la haga realidad como líder, es no tener nada. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, para cerrar esta pequeña charla que tuvimos tan amena con ustedes, quisiera conocer su opinión, ya que pues son egresados de nuestro programa de desarrollo de consejeros en consejos de administración y cursante. Esta decisión que incluye el modelo de gobierno corporativo en incluir un experto en recursos humanos en el diálogo de los consejos. ¿Qué tan favorable ven para el posicionamiento de esta área y para pues, terminar de consolidarla y reconocerla como un área estratégica? Mira, siempre he trabajado muchos años, digamos, no siempre, muchos años con corporativos ya consolidados. Sí. Y la vida me fue llevando a trabajar con empresas con dueños. Y por estos azares del destino, a través del recurso humano, uno se va volviendo en un consejero sin quererlo, ¿no? Sí. Experiencial. Y te das cuenta que el empresario lo que sabe hacer es negocio. Claro. Y es una maravilla que lo sepa hacer porque no todos lo sabemos hacer. Sí. Pero hay cosas que no sabe. Y llega una instancia que el inteligente podrá ver que para profesionalizar lo que hace y exponenciar su propio trabajo va a necesitar de recursos más profesionales. Y ahí va como palanca importantísima recursos humanos, sí, ¿no? Entonces es justamente tener esta visión de cómo el recurso humano va a ser la palanca y el sostén, el terciopelo donde ese negocio se desarrolle y florezca, ¿no? Sí. Pero que se necesitan las personas adecuadas, en el contexto adecuado, y todo esto hay especialistas, que no lo sabe el empresario. Y que está bien que no lo sepa, pues sabe de otras cosas, gracias a Dios, ¿no? Entonces digo, acá es donde juega clave la parte de armar todo esto que lamentablemente Recursos Humanos también viene de una historia donde aparentemente era muy pobre el aporte que hacía empresarialmente hablando, sí, hoy ya es otro contexto, donde se puede aportar realmente, demostrar, o sea, les doy un ejemplo, una empresa de repartición de alimentos, vamos a poner así para no ver tanto, con motitos que van, y el de Recursos Humanos empezó a ver una serie de circunstancias a través de esto y dijo, tenemos que arrendar las motos y dárselas al tanto tiempo al empleado. Bueno, cuando fue al dueño le dijo, o sea, ¿qué te tomaste? ¿No? Y fue con números. Le dijo, fíjate esto, fíjate aquello, o sea, con números reales. Sí. El engagement que se va a lograr, el cuidado, claro, solamente vamos a tomar las reparaciones preventivas y no las correctivas, después de tantos kilometrajes tal otra cosa, en fin, le armó todo en números y el dueño no tuvo más remedio que decir, aceptar. ¿qué es esto? Sí.
y logró una retención desde recursos Claro. humanos de la gente impresionante. Bueno, esto es recursos humanos en acción bien entendida, ¿no? Claro. El lenguaje empresario, pero aterrizada a la realidad. Y este concepto que nos compartes, a mí me gusta socializarlo en otro sentido, porque le da la lógica de que los empresarios hagan un ejercicio de humildad e incorporen a los independientes con ciertas expertices como finanzas, auditoría, recursos humanos y complementen el acervo. Porque yo lo digo, el 30% es el core y el 70% son actos de administración. Y el administrar talento tiene ciencia, es decir, Vaya que sí. se estudia. Entonces, Hay una parte, por ejemplo, tú puedes definir un objetivo de crecer un 20% de la participación del mercado. sí, Y haces una estrategia que vas a poner puntos de ventas en ciudades mayores a 2 millones de habitantes. Sí. Ok, ¿cuál es tu planeación de recursos humanos? ¿Qué talento requieres contratar de fuera? ¿Qué talento requieres crecer ahora? ¿Qué competencias vas a requerir? Sí. ¿Qué posiciones vas a requerir? ¿Sobre qué base lo vas a hacer? Si no tienes tablas de reemplazo, sustitutos, de repente se te va el bueno y perdiste el 20% de negocio. claro. Se van vendedores que a veces no tienes un sustituto que tengas, o diferentes posiciones, compradores que son claves en ciertos negocios. Sí. ¿Dónde está tu plan? Tu plan de que puedas hacer una planeación de recursos humanos pensando en cómo está el mercado, qué puestos requieres y cómo haces liga con la estrategia. Sí. O sea, la estrategia al final de cuentas, si no tienes el personal, no vas a tener las tiendas listas con el personal capacitado en las ciudades que dijiste que ibas a hacer. Y por lo tanto no vas a lograr tu objetivo de negocio. Necesitamos ver que haga clic la caja registradora. Muy claro. Y bueno, para concluir esta charla, quiero agradecerles dos cosas. La primera, nos hemos dado la tarea como instituto de tener incluso acercamientos personales con líderes en recursos humanos para invitarlos a sumarse al desarrollo de consejeros, porque es un perfil que está siendo muy buscado por las organizaciones, pero muy poco atendido por los expertos, ¿no? Que están más enfocados en contener la operación que subirse a un diálogo estratégico a los consejos. Entonces, ustedes son dos evidencias vivas que tengo a la mano para, pues, evidenciar la labor que estamos haciendo de concientizar a los líderes en recursos humanos. Y el otro es por haber aceptado el proyecto de liderar nuestro comité de benchmarking que promueve precisamente la gestión del capital humano. Entonces, Marco, pues, muchas gracias por liderarlo y Fabiana por reforzar y hacer una dupla perfecta. Muchísimas gracias. Bueno, yo te quiero decir que estoy fascinada acá con todo lo que estoy aprendiendo a través de la casa, ¿no? Con ustedes. Y es un mundo, creo que recursos humanos, vos me dirás, bueno, en todas las cosas sucede, pero digo, hay pasión, porque estás conectado con la gente, ¿no? Y ver vuelvo a headhunting, pero cuando colocas la persona adecuada en el lugar adecuado y florecen las dos partes, claro, es una gratificación increíble, ¿no? Sí. Entonces digo, ver uno el aporte y en empresas donde no están tan corporativas, sino que están en gestación en muchas cosas y que ahí se ve mucho más la labor, me parece maravilloso. Bueno, lo estoy en parte acá consiguiendo a través de ustedes, cosa que te agradezco también. No, al contrario. Marco, no, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues gracias a todos ustedes y los esperamos en el siguiente capítulo de su podcast de Cultura Corporativa. Muchísimas gracias.